vamos a darle la oportunidad a la académica Patricia Sabino. La académica Patricia Sabino es licenciada en Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un MBA de la Universidad de Colorado, ha manejado programa de administración de la Universidad Externado de Colombia y la historia de la medicina y alto rendimiento de la Universidad de Oxford. Ha sido gerente, directora comercial para América Latina en Laboratorios Abbott, México, división de productos nutricionales también en Abbott, gerente de productos nutricionales para Colombia, consejera asesora de Kellogg's en México, asesora del Montpellier, y ha tenido distinciones como conferencias magistrales en la Asociación Colombiana de Nutrición y Dietética, presidenta de la Abbott Laboratories de Avant y chairman de los programas de educación en terapia nutricional, y es una de las académicas de más prestigio y colaboración para nosotros, doctora Patricia. Gracias. Primero que todo, muchas gracias al doctor Salazar por la invitación. Creo que esta es una excelente iniciativa, y a todos ustedes por su asistencia. Este tema es difícil porque el tema es obesidad y no sobrepeso, y el manejo dietético de la obesidad no es tan fácil. Quise comenzar con una parte que publica el doctor José Félix Patiño Restrepo en la revista colombiana de cirugía sobre Avicena, este médico griego, este médico persa, el que decía los efectos de la obesidad. Desde esos años se entiende lo que significa la obesidad para el ser humano, la dificultad de moverse, la dificultad para respirar, adicionalmente la misma dificultad que se tiene para la reproducción. Y además quise tomar también del mismo doctor Patiño un esquema que él sacaba desde hace muchos años y que hoy en día se ha vuelto uno de los puntos básicos, y es que él decía con todo su humor que en toda gorda de Botero teníamos una reina de belleza, y entonces él sacaba esta proyección. ¿Por qué es importante esta reina de belleza? Porque esta reina de belleza adentro tiene una masa magra, y esta masa magra, como decía antes, es la masa celular activa. Esa masa celular activa es fundamental para muchas cosas, entre ellas para dar el requerimiento energético del individuo. Entonces, generalmente las personas cuando se toman el peso o se les estima un peso, se les puede dar un requerimiento calórico, y ese requerimiento calórico está completamente errado porque se está hecho sobre una totalidad y no sobre esta masa celular activa, como lo vamos a ver posteriormente. En este estudio del New England Journal of Medicine encontramos que la importancia del índice de masa corporal. A pesar de que este estudio es muy interesante, y ustedes van a ver que el tener un índice de masa corporal entre 20 y 24.9, que es la conclusión del estudio, pues eso es un índice de masa muscular sano. Aquí ustedes pueden encontrar que, por ejemplo, para adultos mujeres, en esta curva, que es una proyección en Y, se divide en dos: una que es para todos los sujetos, y otra que es para los sujetos o que han fumado o que tienen una enfermedad desgastante como cáncer. ¿Esto qué hace? Primero que todo les quiero explicar que el hecho de que uno sea gordo y activo, no gordo, sino que tenga un peso un poco mayor y sea activo, es mejor a tener un menor peso, y este menor peso puede ser, por el contrario, negativo para la persona. O sea, es mejor ser gordo y ser gordito y tener actividad física que ser flaco. Sin embargo, encontramos que para las mujeres un índice de masa corporal de 22 a 25 es lo adecuado. En el caso de los hombres, ustedes van a ver exactamente las mismas dos curvas. Esta curva, en la parte a su derecha, ustedes encuentran que a medida que la persona tiene menor peso, también el índice de mortalidad es mayor. O sea, a los dos extremos, los índices de mortalidad son mayores. Y este índice de masa corporal, acá, más o menos entre 23 y 26, es el adecuado para el hombre. Sin embargo, miremos esto.
¿Qué pasa, por ejemplo, con grandes deportistas? Yo soy una furibunda del tenis y entonces me dan ganas, como nutricionista, me dan ganas de sacarle el índice de masa corporal a Nadal y a Serena. Si ustedes recuerdan, el índice de masa corporal para sobrepeso empieza en 25, y ellos dos estarían en 25. ¿Esto qué quiere decir? Que el índice de masa corporal tiene que ser tomado, mejor dicho, es una buena medida general, pero no es la medida más adecuada para saber si uno está bien nutrido o está desnutrido o si está en riesgo, porque nadie duda del adecuado estado nutricional de estos dos. Y en este caso, por ejemplo, el índice de Stephen, el índice de masa corporal es de 18,5, o sea, el riesgo de mortalidad sería altísima para él, tampoco es lo adecuado, porque el índice de masa corporal, si bien es cierto, es una medida general, tiene sus limitantes. Miremos este estudio que está en proceso de publicación, que se hizo con la nutricionista Claudia Carvajal de la Fundación Santa Fe, en el cual estudiamos medidas antropométricas de 611 pacientes y encontramos que la circunferencia de la cintura, lo mismo que sucedía con el estudio de Kiss, se encontraba que era lo que más bajaba cuando una persona baja peso. ¿Por qué es tan importante esta circunferencia abdominal? Porque en esa circunferencia abdominal se encuentra la grasa visceral, que es la grasa más negativa. Entonces acá existe una recomendación, y una recomendación dada nada menos que por Ashwell en esta publicación, tiene varias publicaciones, y es que usted debe mantener la circunferencia abdominal a menos de la mitad de su talla. ¿Por qué esto es importante? Porque la circunferencia abdominal, los valores normales están dados para hombres y para mujeres, pero no tienen en cuenta la talla. Y resulta que si uno no tiene en cuenta la talla, una persona, si ustedes se la imaginan antropométricamente, una persona con una talla menor, que tiene una circunferencia abdominal, como por ejemplo este señor que es más alto, que tiene una circunferencia abdominal, si la tuviera lo mismo este señor, este va a tener mucho más riesgo que él por la proporción. Esto lo pudimos también ver en este trabajo que se hizo también en la Fundación Santa Fe, donde encontramos que uno de los puntos era pues teníamos el índice de masa corporal, pero encontrábamos, por ejemplo, que aquellos pacientes que tenían valores, como por ejemplo serían los de Nadal y los de Serena Williams, alrededor de 24, 24,5 y cerca de 25 de índice de masa corporal, no entraban en ese riesgo cardiovascular o en ese riesgo de diabetes. O sea, que si uno solamente toma el índice de masa corporal como un factor, va a dejar de diagnosticar 23% de los pacientes. ¿Qué más hacía de importante la circunferencia abdominal? Que ustedes toman la circunferencia abdominal, le ven el exceso que tiene esa persona. Por ejemplo, una persona de 1,80 puede tener 90. Y si esa persona está pesando 95 kilos, para hacerlo práctico, ustedes le pueden decir, porque en este estudio japonés se encuentra que cada 3 kilos por cada 3,45 centímetros de circunferencia abdominal, o sea, le pueden estimar cuánto peso tiene que bajar. Y yo les digo que es muy interesante hacer este índice precisamente para no subvalorar a los pacientes. Y miremos por qué, porque aquí, inclusive esto es una gráfica tomada para los pacientes de EPOC, esta grasa, aquí se encuentra un paciente normal, esto en negro es la grasa visceral, y aquí ustedes encuentran un paciente con EPOC, con obesidad, donde este incremento de la grasa visceral, y esto es una de las cosas que clínicamente ahora se está viendo, genera una inflamación sistémica. Esto no se tenía antes. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente con esta inflamación sistémica va a estar utilizando y degradando proteína como su principal fuente. Y esta grasa visceral, aquí tenemos la persona normal con sus órganos normales, pero esta grasa visceral no solamente pues va a estar ahí y va a rodear los órganos principales, el hígado, el corazón, y se va a encontrar intercalada con la fibra muscular. Por eso es tan importante poder determinarlo. Uno no puede hablar de tratamiento nutricional sin diagnosticar cómo está el paciente, y hoy en día
pues la mayoría de la gente hace pliegues cutáneos que en el paciente obeso son realmente imposibles de tomar. Entonces se deben utilizar otras técnicas y además utilizar, el problema no es saber que la persona está gorda, porque ustedes, la persona que tiene un exceso de peso, está en obesidad, desde el portero le puede decir, mire, usted señor está gordito o señora está gordita. Ese no es el problema. El problema realmente que tiene el profesional de la salud es poder estimar el gasto energético, y una de las formas es la calorimetría indirecta. Esto se está haciendo, por ejemplo, de una forma muy general en Estados Unidos y ya en Europa y en México. Los pacientes no pueden llegar ahí, perdón, con todo el respeto a mi profesión, con una nutricionista que le va a hacer un cálculo estimado por las razones que van a ver ustedes posteriormente, porque esa estimación es muy difícil. Uno de los pioneros, y yo viví en México 7 años, por eso terminé tan influenciada con la parte de sobrepeso y obesidad, y este señor, que es el doctor Barry Popkins, que es de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill, sacó este libro que es básicamente pues, de la obesidad, y además hizo unas publicaciones en México que fueron, digamos que salían en los periódicos todas las veces porque decían que era increíble lo que él estaba diciendo, y es que además del plato saludable, él sacó la jarra saludable, porque dentro de la jarra saludable quitaba la leche entera, quitaba obviamente las gaseosas y los jugos, porque ahora entonces las empresas de gaseosas, como no venden gaseosas, sacan jugos, que son igual de dañinos que las gaseosas, pero sobre todo empezó a hablar sobre esto de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades nutricionales o las enfermedades no transmisibles. Y uno de los puntos es la globalización, donde ahora todo el mundo come de todo, de todos los países, donde no existen realmente las estaciones, porque existen los supermercados y nosotros y todos los demás tenemos disponibilidad de los alimentos, pero estos factores de predisponencia lo tenían también los niños de bajo peso al nacer. Entonces, una de las cosas que se demostró con Baker era que aquellos niños de bajo peso al nacer iban a tener enfermedades coronarias e iban a tener sobrepeso y obesidad, lo cual nosotros lo podemos ver acá en Colombia, que las tasas están incrementando, o los periodos de hambrunas, y esto es muy interesante porque el organismo no está acostumbrado, mejor dicho, el organismo le quitan la comida y él reacciona de una manera que él dice, yo tengo que ahorrar y ahorrar, porque genéticamente está predispuesto para eso. Por otro lado, esta inseguridad alimentaria que explicaba anteriormente es muy importante porque las personas, cuando no tienen dinero suficiente para poder compran lo primero que hay. Entonces, no solamente es la falta de educación, sino adicionalmente es que las gaseosas que son bajas en azúcar, o las que no tienen azúcar, o el agua, o la fruta y la verdura es mucho más costosa. Entonces, cuando usted tiene hambre, no le van a decir, yo le ofrezco un delicioso plato de brócolis, porque cuando usted tiene hambre quiere llenarse, no quiere comer brócoli, que el nivel de saciedad es tan bajito. Y esto hace, y el mismo doctor Popkin, que es de verdad les digo que lo revisen porque es muy interesante leerlo y leer lo que pudo hacer. Él fue uno de los influenciadores de la política en México para los cambios. Dice que mientras no existan políticas gubernamentales tanto de agropecuarias como de industria de alimentos no se puede lograr nada. Entre ellos, por ejemplo, la mayor crítica es al jarabe de maíz alto en fructosa. El jarabe de maíz alto en fructosa está presente en las gaseosas, pero se encuentra también en muchos otros implementos porque es un cambio del azúcar por el jarabe de maíz alto en fructosa. En ese caso, ustedes no lo ven, ni nadie lo ve como ingrediente, ni está resaltado. El hecho de uno aumentar las tasas de este nutriente, o no nutriente, porque no se puede decir nutriente, sino de este ingrediente, genera el hígado graso y es uno de los factores, de los factores generadores de obesidad. Esta es otra persona que ha sido muy debatida, que es el doctor Kaplan, que es precisamente profesor de la Universidad de Harvard, donde él tiene un poquito noticias desalentadoras sobre lo que es la dieta en el manejo de la obesidad. Él habla, y yo no encontré una palabra, y me perdonan, una palabra
adecuada en español para decirles el set point. Él dice que cada uno nace con su set point. No la encontré, si ustedes la tienen, díganmela por favor. Y eso quiere decir que la persona, por ejemplo, puede tener este índice de masa corporal de 25, y entonces otros la pueden tener de 30, otros lo pueden tener de 35, y ese set point, por más de que uno haga dieta, el organismo actúa como, mejor dicho, una fiera, tratando de poder defender ese set point. Si ustedes disminuyen la comida, entonces lo que hace el organismo, acuérdense de esa masa muscular, de esa masa magra, lo que hace el organismo es generarles cansancio y hacerles dificultad para que hagan el ejercicio, porque está tratando de defender su peso. Si por el contrario, en el caso tal, ustedes quieren aumentar de peso, entonces le dan más comida, y entonces la persona ¿qué hace? Aumenta la tasa metabólica basal, y esa tasa metabólica basal hace que usted de todas maneras mantenga su peso. Esta teoría ustedes la pueden ver, él tiene todo un programa de educación en edX, que es una de las formas de educación hoy que es gratuita a nivel de internet, pero es muy interesante porque uno lo ve mucho en los pacientes, sobre todo en los obesos. Volvemos al punto, esto no es sobrepeso, sino esto es obesidad. Entonces, como les decía, como para resumirles este punto, la determinación de la tasa metabólica basal nadie se la ha inventado, es muy difícil saber cuál es, y sobre esto se hacen todos los cálculos. Además, hay un ajuste, como les decía, por la ingesta calórica, hay un ajuste en el impacto del ejercicio, entonces la gente dice, bueno, entonces haga más ejercicio, que nadie, como decían antes, nadie sabe qué es más ejercicio y menos ejercicio, pero ¿qué es el problema? El peso es la base del ejercicio, entonces todos los cálculos, mejor dicho, no la base del ejercicio, sino la base del gasto calórico por el ejercicio, ¿sí? Y en la medida que la persona, y esto es una cosa terrible para las dietas, por eso no funcionan, ustedes tienen este peso de 90 kilos y tienen un ejercicio, para 90 kilos hacen un ejercicio y gastan para 90 kilos, pero cuando bajan a 80 kilos resulta que ya el gasto calórico es muy diferente porque ya no pesan 90 sino pesan 80, y entonces solamente mueven una masa de 80 kilos, entonces tiene que hacer más ejercicio y reducir la comida, hasta el punto que se sabe que si uno llega a un punto, y no soy un amante del ejercicio, que es más importante seguir reduciendo la comida que haciendo más ejercicio, porque ahí no se alcanzan, pero es muy difícil y es muy desalentador. El otro punto es generar esta adherencia a la dieta de estilo saludable, y tradicionalmente en las escuelas de nutrición se enseña que 1 kilo de peso son 7.000 calorías, pero eso no es verdad. Entonces ahora sale toda la teoría por qué no es verdad, porque 7.000 calorías es si bajara solamente grasa, pero cuando uno pierde peso, pierde una parte de grasa y una parte de músculo, y resulta que el músculo no produce las mismas calorías que la grasa cuando se pierde, entonces esto también hay que ajustarlo. Y desafortunadamente para obesidad, solamente, y esto es con referencias bibliográficas, solamente el 5 al 10% tiene un éxito en bajar de peso, y en bajar de peso con cantidades no muy importantes. Entonces, ¿qué se hace para poder perder peso? Bueno, dependiendo de la categoría de su índice de masa corporal, usted tiene que tener tratamientos en que en todos obviamente está la actividad física y su comportamiento, y en otros se combina la farmacoterapia y la cirugía, siendo exitoso para pacientes que tengan más de 35 de índice de masa corporal. Generalmente se recomienda la cirugía bariátrica, 35 con comorbilidades, e inclusive yo les diría que eso en la teoría es perfecto, pero cuando uno va a ver el paciente, hay pacientes con 35 de índice de masa corporal que uno dice, con toda esta problemática que tiene, es mejor que se opere. ¿Qué tipo de dietas hay? Bueno, están las dietas las bajas en calorías, muy bajas en calorías, que son de 1.000 a 1.500, de 800, las dietas que tienen modificaciones en la composición de macronutrientes y las dietas de moda. Lo que se ha visto con los estudios a largo plazo es que entre las de bajas y muy bajas realmente los resultados son muy parecidos. No se sabe si es compensación metabólica o es falta de adherencia a la dieta.
Ahora, si yo les pongo que es una dieta de 800 calorías, nadie la adhiere. Es una dieta que realmente para que la adhiera debería estar hospitalizado. Es una dieta muy difícil porque 800 calorías es realmente 2 comidas, ¿sí? Dos comidas bajas, mejor dicho, 2 comidas como dietéticas son 800 calorías como para que se las imaginen. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque otra de las cosas que debe entender el Ministerio de Salud y todos los que estamos acá es que nuestra población no es de 1,80 y 1,90, nuestra población es de 1,60 y 1,50. Las pobres mujeres como nosotras generalmente están entre, digamos que el promedio de talla es 1,50, 1,55 y el promedio de los hombres es de 1,60. Si ustedes calculan la cantidad de calorías de esas personas o de nosotros, están alrededor de 1.200 a 1.500. Últimamente tuve la oportunidad de revisar la recomendación de las calorías y nutrientes para la población colombiana y encontré, pues de parte de la academia, encontramos que los requerimientos calóricos estaban alrededor de 3.000 y 3.500 calorías. Eso va a generar toda la obesidad. Nosotros como academia mandamos una información al ministerio diciéndole que por favor redujera esa cantidad de calorías porque está sobreestimando lo que es el requerimiento energético de nuestra población. Esto lo podemos ver después porque si no, no tengo tiempo. Bueno, entonces, con respecto a los macronutrientes, es importante tener en cuenta que hay dietas de todo, la dieta del ajo, de la luna, de yo no sé qué. Mientras uno cierre la boca y disminuya la cantidad de comida, las personas bajan de peso. El problema es por cuánto tiempo lo puede hacer y qué tan saludable es eso. La principal dieta pues, que tuvo mucho auge es la dieta de Atkins. Si ustedes ven, esta dieta es una dieta baja en carbohidratos, es una dieta muy mala, nunca la vayan a hacer y si tienen a alguien que no quieren, mándesela para que se muera rápido, porque es hiperlipidémica y generalmente lo que causa es problemas de disturbios de grasa importantes. Y el resultado al final del tiempo va a ser muy parecido con la dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea. Sin embargo, esta dieta, por ejemplo, de la dieta mediterránea, es una dieta muy buena. El problema es que no es para bajar de peso a un obeso, porque es que para bajar de peso a un obeso es muy difícil. Si ya pasan de 35, es realmente complicado. Con respecto a la dieta de grasa o carbohidratos, ¿qué nutriente dan? Yo les diría que realmente los resultados son iguales, sin embargo, es mucho más importante dar una dieta más elevada en proteína, y rica obviamente en frutas y verduras, enriquecida en frutas y verduras, porque las personas pierden masa muscular cuando también pierden peso. Entonces es importante tratar de mantener esa masa muscular, que es la parte más fundamental. Y ustedes aquí encuentran, al término de un año, así hagan la de Atkins o las otras que son dietas de moda, dependiendo del lugar donde estén, al término de un año la gente llega a un plató y ese plató es muy difícil de manejar. Esto ya lo mostró el doctor anterior del ministerio, donde ustedes encuentran 16,5 de obesidad, la mitad de sobrepeso, aumento del 5,3 en los de 18 a 64 años y aumento del 4,6 en los niños. Pero ¿qué es importante también decirles? Una cosa que también es clara, porque es que a veces la salud pública no se junta con la clínica y debería juntarse. A partir de los 60 años, 20% menos del requerimiento calórico se disminuye a partir de los 60 años, sea hombre o mujer o lo que quiera, y uno sigue comiendo como si tiene 20, y a partir de los 20 a los 60 se disminuye el 10%, entonces por eso la gente dice, no, es que cuando me casé me engordé, pues parte puede ser porque tiene una actividad más sedentaria, pero a partir de los 20 años ustedes ya dejan de tener necesidades calóricas para incrementar, digamos, para crecimiento, y entonces en vez de sumar empiezan a restar, entonces esa es una de las explicaciones también importantes. Como yo detesto el jarabe de maíz alto en fructosa y como le cogí tanto amor en México a esta política antibebidas refrescantes, que es muy difícil en nuestro medio, les voy a decir en un minuto lo que hace cada vez que ustedes se toman una Coca-Cola. Hay gente que se la toma, pero bueno, en fin.
La fructosa pasa directamente a través del intestino. Nosotros no tenemos eso. Resulta que eso es una cosa de la globalización. No tenemos manera de detectar la fructosa. Tenemos manera de detectar la sacarosa. Pero entonces hay muchos alimentos que tienen fructosa, no solamente el jarabe de maíz que viene en las gaseosas, en todas las gaseosas no dietéticas, sino en los jugos. ¿Por qué lo ponen? Es tiene alta resistencia a la temperatura, además de todo tiene buen sabor y pues tiene precios muy competitivos y además Estados Unidos lo tiene subsidiado por el maíz y entonces lo vende a precios muy bajos. Por estas razones se utiliza como un edulcorante en todos nuestros países y obviamente nos lo venden a nosotros porque pues, es una manera económica. Como no lo detecta el organismo, no le manda al cerebro un nivel de saciedad. Entonces la persona puede tomar gaseosa sin nivel de saciedad y tener las 450 calorías que da la gaseosa, por ejemplo. Pero adicionalmente tiene este factor, pasa directamente al hígado y es responsable del hígado graso. Los que son flacos y toman gaseosa no necesariamente están libres de tener un hígado graso, porque la fructosa pasa directamente ahí y se acumula. ¿Qué es el problema? Bueno, en los viejos digamos que bueno, ya pasó, pero en los niños cada vez se está observando más el hígado graso precisamente por el consumo inadecuado de fructosa, que está, por ejemplo, en la salsa de tomate. ¿Ustedes se imaginan? En una sopa salada. Ustedes no lo ven, uno no lo ve, y esos niveles de fructosa se van incrementando de manera importante. No les vuelvo a decir esto, 42.7% de inseguridad alimentaria tomada del Lencin, una razón de obesidad, la misma pobreza. ¿Y por qué tan importante la nutrición? Porque esto es, en esta curva ustedes pueden observar que aquí es lo que uno puede influir con los medicamentos, pero en esta parte gruesa de la curva es lo que influye con la alimentación. La alimentación realmente puede tener un efecto en la población importante. No espero que lean esta proyección, pero sí les quiero decir que a las personas de salud, a los profesionales de salud, que solamente podemos intervenir en obesidad, en decirle a la gente que consuma menos energía, que haga más actividad y la eduque, realmente es muy difícil lograr que poder combatir la obesidad cuando son todos estos factores los que hacen que la gente esté obesa. Esto está tomado, y se los recomiendo, ya lo van a ver, esto está tomado del doctor Juan Rivera, que sacaron esta publicación, perdonen, les hago un paréntesis aquí ya que esta se me metió primero, y es que con la obesidad uno tiene que tener prevención, porque una vez que tenga 35 de índice de masa corporal o 40, es un punto de no retorno. No hay manera pues por lo menos con las dieticas, es un buen negocio para las nutricionistas porque salen de un consultorio al otro o para los médicos, pero realmente que uno logre bajar la obesidad, no lo hace. Entonces, les estaba diciendo, la Academia Nacional de Medicina Mexicana sacó este libro en conmemoración precisamente de un aniversario de ellos, y en este libro se encuentran esta publicación y este gráfico del doctor Rivera, donde dice que la obesidad tiene causas múltiples como los que le he tratado de decir hasta ahora, que existe información científica clara sobre cómo prevenirla, cómo manejarla y cómo tratarla, que entre ellas es la cirugía bariátrica, obviamente porque hasta el momento es un mal necesario porque no hay nada más, y que este problema de obesidad requiere un trabajo coordinado. Pero a mí lo que más me gustó de esta frase, y por eso la traje, no solamente de las disciplinas, porque eso ya lo sabemos, sino un liderazgo del gobierno al más alto nivel. ¿Por qué? Porque hay mucha plata involucrada, hay mucho dinero involucrado en esto de las grandes empresas. Por lo tanto, tiene que ser una cooperación entre gobierno, academia e industria de alimentos para que nosotros podamos combatir el problema de sobrepeso y obesidad. Y no dejar a este pobre Gordis solo enfrente de la inmensidad sin saber qué hacer. Muchas gracias.